A paz do Senhor, meus amados, tome seu assento, por favor, tome seu assento, Deus le bendiga. O formato del culto es diferente. Y yo estaba tan tranquilo, cantando, adorando al Señor, y se me olvidó que la palabra viene rápido en este formato. Había puesto a cargar el iPad, pero ahí empezaron a temblar las piernas. Gloria a Jesús. Pero es muy bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un deleite para nuestra vida. Nos renovamos, somos fortalecidos por su gracia. Su poder nos transforma, nos renueva, nos levanta, satisface la necesidad de nuestra vida. Es el mejor lugar para estar, a los pies de Jesús en su casa, para glorificar a su santo nombre. Agradezco a Dios por la oportunidad y a nuestro pastor por la osadía. Él nos enseñó a ser osados, así que vamos para frente en nombre de Jesús. Gloria al Señor. El tema que nos correspondió, el subtema que nos correspondió es, y podría prestarse para malas interpretaciones o para pensamientos contrarios a la línea que nuestro pastor ha trazado en estas primicias. ¿Por qué los judíos son prósperos? ¿Por qué los judeus son prósperos? De una vez, para que quede claro, no queremos hacer apología a una nacionalidad o defender aquí algún pensamiento o alguna directriz filosófica o política. Estamos simplemente dedicados al estudio de la palabra del Señor desde el punto de vista de la contribución, para que podamos entender cómo Dios bendice a un pueblo cuando es fiel a su palabra y cuando se abraza a las promesas del Señor. Los judíos forman parte de los pueblos más antiguos sobre la tierra. Es quizá la cultura que más registros tiene, gracias a la Biblia, la palabra de Dios que usted tiene en sus manos. A propósito de eso, yo no sé si usted ya le dio gracias a Dios por tener una Biblia en sus manos. Es un privilegio glorioso poder tener la historia de la humanidad a los pies de Jesús en una palabra preciosa que Dios ha logrado recopilar por su gracia y misericordia para nuestras vidas. Pero además de la Biblia hay historiadores y hay muchos, abundantísimos descubrimientos arqueológicos que confirman la antigüedad de la cultura judía. Es el pueblo del cual tenemos más hechos y más datos con respecto a su historia. Yo creo que además de su cultura y de los fuertes principios que lo guían, además de su educación, además de la firmeza con que ellos viven la fe, podemos aprender hoy principios que, si los aplicamos, seguramente nos van a ayudar a entender la prosperidad bíblica y nos van a ayudar a entender también que Dios es un Dios que prima por la obediencia de un pueblo al que Él llamó. Dios está buscando corazones obedientes. Dios está buscando personas que sean fieles, porque Dios honra al corazón obediente. La palabra del Señor una y otra vez registra que a Él no le interesan tanto los sacrificios como que se le obedezca. Y somos fieles, si somos fieles a Dios, la respuesta vendrá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria al Señor. De manera sencilla y rápida, seguramente usted tiene en su revista la prosperidad del pueblo hebreo, del pueblo israelita, del pueblo judío. Se basa en el hecho de que es prometida por Dios. Fue Dios quien prometió que les respaldaría, que les prosperaría y que les haría llegar a donde Él prometió que les llevaría. Y no se limita solamente al tema financiero, al tema económico, porque Dios también destacó al pueblo judío con inteligencia, con fuerza, con sabiduría a través de la historia. Hay varias ramas de judíos en nuestro tiempo. Por ejemplo, los judíos que llegaron a Brasil con aquella gran
diáspora holandesa que llegó al norte de Brasil fue la rama sefardita o sefardí. Son los de más influencia en Brasil. Se estima que hay unos 120,000 judíos en territorio brasilero, más o menos unos 18 o 20 millones en el mundo entero, de los cuales unos 9 o 10 millones habitan el territorio judío, el territorio israelí, y los demás están en todas las naciones de la tierra, pero causan asombro por la manera en que viven los principios de fe y cómo esos principios de fe han influido en el resto de su vida. Hay otra rama hebrea que se llaman los askenazis o askenazíes. La ciencia, haciendo un estudio sobre su coeficiente intelectual, han descubierto que la mayoría de los askenazíes tienen 115 de coeficiente intelectual y para arriba. Son gente que están por encima de la media. Y podemos entender como un milagro de Dios, pero también como el hecho de que a lo largo de los siglos el judío se ha preocupado por culturizarse, por estudiar, por aprender, pero también por tener los recursos para alimentarse bien. Y la alimentación juega un papel fundamental en la educación y en el coeficiente intelectual de las personas. El Señor dice en su palabra, en el libro de los Hebreos, capítulo 6, en el versículo 13, y usted lo tiene ahí en su revista, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que desde Abraham Dios prometió que bendeciría a su pueblo. Y hasta hoy nosotros podemos ver las bendiciones sobre el pueblo judío. Los judíos, siendo una minoría, no solo se han destacado como exitosos empresarios, sino como brillantes científicos, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre otras ramas del conocimiento, sin contar al judío más influyente de toda la historia y del cual seguimos hablando hoy, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la roca de los siglos, quien vive para siempre y a quien adoramos en todo tiempo en el nombre de Jesús, el fundamento de nuestra fe. El éxito judío radica simplemente en la conexión profunda de su doctrina teológica y cómo la aplican en todas las áreas de la vida, entre ellas el hacer negocios. La Torá, es decir, lo que los cristianos conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, y el Talmud, que es un libro que tiene una serie de discusiones rabínicas que podríamos decir son la interpretación abierta de la Torá, son la base del pensamiento y la educación judíos, de los cuales se desprenden muchos de sus comportamientos a la hora de manejar sus finanzas y su economía. Entonces la pregunta permanece en el ambiente: ¿por qué son tan prósperos los judíos? En la Torá está escrito que el hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso el judaísmo cree que si Dios es el creador del mundo, el hombre es también creador en el mundo. Al hombre se le dio la esencia divina para asociarse con Dios, para crear. Por tanto, el hombre debe sumar a las cosas ya existentes mediante el dominio de los recursos materiales, mediante el trabajo y mediante la innovación. En el judaísmo, el trabajo, la actividad creativa y la innovación son formas en las que se expresa la imagen divina. Y la palabra del Señor nos deja claro en el pensamiento paulino: el que no trabaje, que no coma. Por tanto, desde la infancia al judío se le enseña que no se debe copiar, sino que debe siempre inventar, que siempre debe innovar. A los niños se les enseña a mirar siempre con desconfianza lo que todos creen y a dar crédito a ideas o a proyectos en los que nadie cree. Ahora, no es de extrañar que desde su lanzamiento en 1901, el premio Nobel haya sido otorgado a más de 140 judíos. Se les enseña a reverenciar la creatividad intelectual. Creen que el conocimiento del pasado siempre se puede perfeccionar y mejorar. Otro detalle es el pensamiento sobre la abundancia. Se les enseña a dividir lo que ganan de forma tripartita: 1/3
para vivir, otro tercio para reservar o para invertir. De este tercio que se guarda para ahorrar o para invertir, la tercera parte de ese tercio, ellos generalmente la invierten en propiedades. La otra tercera parte, ellos la invierten haciendo negocios. Y la otra tercera parte la mantienen líquida por si necesitan en un momento dado tomar y tapar algún hueco, como decimos nosotros. Entonces ellos tienen el dinero a la mano. Y la última tercera parte, ellos la usan para lo que ellos llaman hacer el bien o hacer las buenas obras. Están convencidos que trabajar diligentemente les traerá frutos y que para crecer es vital ahorrar y reinvertir lo ahorrado. Para ellos trabajar para solo acumular en el banco no tiene sentido. Mientras que invertir lo ven como una oportunidad para ayudar con empleo a los demás y para servir a Dios. Y para dar siempre la imagen de que Dios, el Dios que les escogió como pueblo, es el Dios más grande que existe. Un judío siempre tiene dinero ahorrado. Y usted sabe que, no estoy generalizando, pero a nuestro pueblo latino le cuesta ahorrar. El primer pensamiento del latino con respecto al ahorro es que no me sobra. No me sobra para ahorrar. Y no tiene que sobrar, usted tiene que apartar para poder comenzar a ahorrar. Y aunque en tiempos difíciles no pueda guardar una tercera parte, el judío al menos siempre guardará lo suficiente o lo que pueda guardar. Lo importante es tener una reserva, lo importante es invertir. Hace 3000 años la Torá ya enseñaba a ahorrar, ya enseñaba a invertir. En el texto del libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2 y el versículo 6 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Por la mañana siembra tu semilla, dice el texto del versículo 6. Y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Aunque hay muchas cosas que podemos aprender del pueblo judío, creo que todos tenemos la capacidad de tener éxito en la vida, independientemente de su raza, de su nacionalidad. Sin embargo, a los judíos se les ha otorgado, digamos, la receta perfecta. Presentamos entonces al menos 7 principios que ilustran esta realidad. El principio número 1 es, ellos siempre se exigió a los judíos aprender a leer y a escribir y adquirir habilidades para obtener conocimiento. En estos días ese problema de los seguros, el insurance, ha crecido bastante en Florida. Es difícil comprar un seguro para vehículo que no sea tan costoso o para casas. Se encarecieron de una manera tremenda. Pues bien, quienes empezaron a asegurar fueron los judíos. Y estamos hablando de tiempos inmemoriales, cuando un barco decidía salir de un puerto para ir a otro puerto, ahí estaban los judíos para vender un seguro a la carga que iba en ese barco. Y así comenzaron ellos a establecer una industria que hoy gobierna en el mundo entero, que es la industria del riesgo, ¿verdad? De asegurar lo que puede correr riesgo, que en muchos casos ellos han medido porcentualmente, no acontecerá, sino en raras ocasiones, lo que les deja pingües ganancias. Es muy importante entender que eso ellos lo elucubraron, lo descubrieron allá en el pasado. Y hasta hoy permanece. Y lo otro que ellos tienen es adquirir habilidades para obtener conocimiento. No es obtener conocimiento por obtener conocimiento, sino adquirir habilidades para obtenerlo y hacerlo producir. Es decir, ellos no son bibliotecas ambulantes, ellos lo que aprenden es para aplicarlo a su estilo de vida. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: estas palabras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E os escreverás
e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E no Salmo 144, versículo 1 diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Eles entendem que todo el conocimiento emana de Dios y que es Dios quien les entrena para la vida. Ellos siempre buscan evitar ser vistos como alguien normal, asimilado a la generalidad. Y yo quiero desafiarle en esta noche en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna habilidad, estudie, mejórela, levántese en el nombre de Jesús para ser destacado dentro de lo que usted ya domina en el nombre de Jesús. El segundo principio es el estudio del libro sagrado, el estudio de la Torá. Es la base de todo en lo que ellos conciben. En el Salmo 119, versículo 97 en adelante dice: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ellos siempre están pendientes de mejorar aquello que han aprendido. La Torá forma la base de la constitución de todos los países occidentales debido a su correcta moral y a su ética y su justicia. Yo no sé si usted se preocupa por estudiar la palabra del Señor, pero le digo que en la palabra usted y yo encontramos la forma en que cada día vamos a parecernos más a Cristo y a superar cada una de las situaciones a las que nos vemos abocados cuando nos levantamos, desde cuando nos levantamos hasta cuando anochece. Y es supremamente importante entender que aquí está incluido un estudio o un principio que siempre estamos aquí recordando y que nuestro pastor siempre nos está recordando, y es la vida devocional. Cuando usted medita en la palabra, cuando usted va a la profundidad de la palabra, come palabra de Dios y se postra a los pies de Jesús para que Él mismo le explique, el Espíritu Santo le da a conocer de sus verdades y le permite abastecerse y enriquecerse y ser más que vencedor en todo lo que usted empieza cada día. El principio número 3 dice que era y es responsabilidad de los padres empujar a sus hijos a estudiar. Y usted conoce el texto porque lo repetimos aquí siempre a la hora de bendecir a las familias y enriquecer a la familia con principios que puedan ayudarles a desarrollarse en una sociedad totalmente diferente. El versículo 6 del capítulo 22 del libro de Proverbios dice: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Yo no sé si como padre usted hace lo que está a su alcance para que su hijo estudie, le provee de oportunidades, le provee de las finanzas necesarias, de la motivación para prepararse y para ser alguien instruido. El conocimiento es pilar fundamental de todo judío, no solo del libro sagrado y de sus tradiciones, sino del conocimiento secular. Es decir, la preparación universitaria no judía en todos los campos del conocimiento. Se dice que aquí en Estados Unidos el 90% de los judíos tienen un título universitario. 90% de los judíos tienen un título universitario. En el mejor de los casos, cualquier otra nacionalidad solo llega al 40%. Pero los judíos se preocupan por terminar una carrera, por esforzarse, por terminarla, por tener un título que les prepare para la vida. Para los judíos, tener educación y pensamiento crítico es riqueza que se puede llevar donde quiera que estén. Y es muy bueno tener en eso, y el judío aprende mucho desde niño a tener un espíritu crítico. Lo que quiero decir con esto es que el judío no traga entero, ¿entendió? Él no come entero, él escucha y analiza. En muchas ocasiones nosotros vemos a la gente y decimos, oh, sí,
pero no saben de qué están hablando. No investiga, no analiza, solo dice que sí. Y no sabe que está firmando una deuda, o que está firmando, o que está afirmando, está diciendo que sí, y después le dicen, usted dijo que sí, y usted firmó aquí. Porque tragan entero. Pero desde tiempos inmemoriales el Señor nos explica eso en la palabra. Mire, Esdras fue una de las personas más estudiosas en la Biblia. Esdras se esforzó siempre por tener la palabra de Dios como el centro de su guianza y como el trabajo con el cual él edificó a muchos. En el capítulo 7 del libro de Esdras, en el versículo 10, dice, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Entonces fíjese, es una disposición del corazón, es una decisión poder esforzarse para aprender. Dice, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Yo no sé si usted pueda convertir su experiencia traumática como Israel lo hizo en una motivación para estudiar, porque ese es el principio número 4. Los eventos traumáticos como la supresión hicieron que los judíos estudiaran, se esforzaran. Cada vez que ellos fueron cortados en un camino, no, usted no es de este país, usted es judío, hágase a este lado. Ellos buscaban la manera de poder entrar a un lugar donde aprendieran. Y si no habrían espacio en las universidades, ellos creaban universidades. Y usted encuentra cómo ellos tienen sus propios estilos de aprendizaje y de enseñanza, sus propios métodos. El principio número 5 habla de los judíos, de que los judíos abandonaron su hábitat natural. Y usted conoce desde tiempos también inmemoriales, la palabra del Señor dice que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y yo te voy a bendecir. Y Abraham salió. Los judíos han salido miles de veces de su zona de confort para aventurarse a lo desconocido y mejorarse a sí mismos. Muchas veces como inmigrantes nos quejamos. No estamos na nossa terra, já não estamos no nosso país. Lá era tão bacana, tudo era tão bem, tudo era tão fácil. Y nos vivimos quejando. El judío no se queja, trabaja. Y procura en todo tiempo mejorar lo que le están poniendo en las manos. Está preparado para hacer sacrificios sin importar el costo, para mejorarse a sí mismo y a su familia. No hay nada más carente de edificación que una persona que se queja todo el tiempo, y más si está delante de sus liderados. Cuando un líder o cuando el dueño de un negocio le dice a sus empleados, la cosa está muy ruim, no da. ¿Qué pueden pensar sus empleados? No, este hombre va a cerrar la empresa y esto se acabó. Pero cuando nosotros somos los primeros que nos levantamos y animamos, y estamos hablando desde todo punto de vista, sin duda alguna, causamos un impacto que hace que las vidas crean que Dios puede hacer las cosas que nosotros no alcanzamos a hacer. Y eso se llama emprendimiento. Los judíos son especialistas en emprendimiento. Yo no sé cómo llaman en portugués a un asunto que en Israel usan mucho, son las incubadoras. Se llama incubadora. En Israel este es un tema que está trabajando mucho. En Tel Aviv hay un montón de incubadoras. A donde quiera que ellos ven a alguien que se está destacando en algo, lo llaman y lo llevan para allá. Él tiene una empresa en su cabeza y necesitamos financiarlo para que desarrolle. En inglés le dicen a eso startups, algo así, ¿verdad? Es una persona que tiene una empresa en la cabeza y nosotros lo vamos a financiar para que pueda desarrollar su sueño. Ser emprendedor en lugar de ser empleado está profundamente arraigado en la cultura judía. Y yo he encontrado, gracias a Dios, que también en medio del pueblo brasilero y en medio del pueblo creyente ha nacido ese deseo de hacer empresa y de no ser o quedarse como empleado. Quizá influido por su misma historia como pueblo migrante en constante movimiento desde tiempos bíblicos hasta hoy. Hay un empresario y político muy famoso en Israel que se llama Erel Margalit.
Y él dijo que un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de oportunidades. Y que una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores. Entonces, esto, con un poco más de 9 millones de habitantes, solo Israel tiene más compañías enlistadas en Nasdaq que Europa. Solo Israel tiene más compañías en Nasdaq que Europa. Tiene 63 compañías, o tenía en el 2020, 63 compañías inscritas en Nasdaq. Muchas más que todo el territorio europeo, porque ellos están constantemente creando nuevos emprendimientos. El sexto principio habla de la fuerte identidad de los judíos basada en su fe. Ellos se identificaron y apoyaron mutuamente los negocios a nivel mundial, basado en la conocida enseñanza bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo. Se esfuerzan por tratar a los demás como les gustaría ser tratados. En los negocios, a los judíos no les interesa solo vender, les interesan las relaciones de largo plazo y creen que el buen trato en los negocios es la fórmula para lograrlo. Isaías capítulo 41, versículo 6 dice: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sé forte. Extienda la mano a su hermano. Extienda la mano al que acabó de llegar, porque a usted le extendieron la mano en algún momento cuando usted llegó. Ayude a la familia que está llegando, que está arribando. Nuestra iglesia, nuestro ministerio tiene establecido ayudar a las familias migrantes que están llegando, para que podamos en el nombre de Jesús orientarlas en un país desconocido y que ellos puedan arrancar y puedan establecerse y puedan glorificar a Dios prontamente con la obediencia al Señor y puedan verse saliendo y fluyendo con su familia. Yo no sé si usted como migrante estableció esos lazos fuertes en la sociedad, porque hay personas que a veces ven a alguien que está tratando de salir y le ponen la mano para hundirlo más. Gracias a Dios no acontece en nuestro medio, pero es fundamental entender la importancia de ayudar, de extender la mano y de levantar, también en las situaciones de necesidad. El principio número 7 habla de la caridad. La caridad forma parte de la cultura israelí. Está impulsada y patrocinada por el gobierno y los judíos a nivel mundial, porque la Torá ordena establecer y hacer buenas obras. Donan a estudiantes dispuestos a aprender, no importa cuán pobres sean, igual donan. Practican los cristianos lo que se les enseña, a apoyar a los necesitados para que reciban bendición. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10, el versículo 40, dice: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja copo de água fria, a desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. En el asunto de hospedar, el Señor nos enseña en su palabra a ser hospedadores, a apoyar, hospedar a la gente que tal vez no tenga un techo temporal. Necesitamos abrir la mano para bendecir. La importancia de darle a Dios lo que le corresponde y la responsabilidad social que se tiene con los demás es fundamental en el carácter cristiano de la iglesia. Un buen judío no solo apoya a la congregación con sus ofrendas, sino que también ayuda a otros judíos y, contrario a lo que se cree, también a personas que no lo son y que se encuentran en necesidad. Dar con generosidad, pero con propósito, es uno de los principios más altos de la cultura judía. Y como conclusión, quiero dejarles en esta hora, en el nombre de Jesús, que Dios le dio al pueblo hebreo un plan de vida que traía muchas ventajas. En la poesía judía, el Salmo 19 dice que la ley del Señor es buena y es más deseable que el oro. Esa certeza hizo que los judíos confiaran más en la instrucción de Dios que en su capacidad para generar riqueza y tener éxito. Seguir la instrucción de Dios es el
camino más seguro hacia una vida abundante. Una de las cosas que Dios sembró en el corazón del pueblo hebreo y que hasta hoy brilla en la inmediatez con que ellos proveen para la obra es las primicias. El pueblo hebreo fue muy bien educado en ello. En el capítulo 23 del libro de Éxodo, en el versículo 19 dice: as primicias dos frutos da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus. Ese no era un pensamiento suelto, era una orden de Dios a su pueblo. Y el pueblo la asumió. Y ellos venían desde cualquier lugar del mundo a Jerusalén a entregar sus primicias y a dar a Dios lo que a Dios le correspondía. Aprendieron a hacerlo allá y lo hacen continuamente. Creo que una de las cosas más importantes que se puede leer en el carácter del judío y que es esencial en el corazón del creyente es vivir lo que aprendió. El creyente vive lo que predica, el hebreo vive lo que predica. Y usted y yo necesitamos vivir lo que predicamos. Hemos enseñado y hemos aprendido en la palabra del Señor lo que es fidelidad. Y decimos continuamente que Dios es fiel. Levantamos nuestras manos y cantamos: tu fidelidad es grande. Pero ¿cuántas veces nos vemos cortos en nuestra fidelidad? O desaparece la fidelidad de nuestro entorno, sobre todo cuando, por ejemplo, se presentan casos como el que alguien decía aquí, ¿verdad? Cuando yo ganaba $200, $300, era fácil sacar 20 o 30 dólares de diezmo y hasta daba ofrenda. Pero ahora que gana $1,000 y tiene que sacar $100, duele, como que el principio flaquea. Y ahí hay una falla enorme, porque eso se da no solamente en el contexto del dar y de la prosperidad, pero también en medio de la vida cristiana. Cuando viene la tentación, el principio flaquea. Cuando viene la dificultad, el principio se relaja, puede fallarse. Porque no se es consistente en la fe. Y créame, lo que ha mantenido la cultura hebrea hasta hoy son las promesas de Dios sobre este pueblo, pero también la firmeza en aquello que ellos viven. Es fundamental que el creyente haga la diferencia por su firmeza. Si el judío puede salir el sábado con esa coisinha aquí medio ridícula aquí encima, con esa forma de vestir y caminar por las calles, y ellos hacen cuestión de caminar, porque es caminando que se llega, y mostrar su cultura y su creencia. Yo he conocido creyentes que esconden la Biblia para que no los vayan a identificar como creyentes. Creo que hay una inconsistencia que necesitamos reparar. Y lógicamente, estas son, las que yo menciono son sencillas, pero hay cosas mucho más profundas en las que a veces fallamos. Sobre todo en esto, a la hora de ser fieles a Dios. Estamos en estos 12 días en los que estamos siendo entrenados para tener liberalidad a la hora de dar. Sea fiel al principio. El principio no falló en el pasado, no va a fallar ahora. Porque Dios es un Dios de pactos. Si Dios prometió, el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Si usted y yo honramos el principio, la respuesta vendrá. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 9, el apóstol Pablo dice, versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Olha aí o propósito. Ele enriquece para toda generosidade, a qual faz que
por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Eu acho que um exercício que los creyentes debemos realizar todos los días, además de aprender, es desaprender. Sobre todo quienes venimos de una cultura católica, apostólica y romana, que aprendimos cosas ruines, cosas malas. Porque si hay alguien que trajo la cultura de la teología de la liberación a América Latina, fue la Iglesia Católica, ellos la patrocinaron. En Colombia los primeros guerrilleros fueron curas, sacerdotes. Los primeros que se levantaron en armas para destruir al pueblo de Colombia eran sacerdotes. Y ellos enseñaron que la propiedad no se podía respetar, que había que arrancarla y había que quitar la propiedad. Y nos enseñaron a vivir fácil. ¿Le falta algo? Vaya y le quita el que tiene, porque eso es justo. Pero no a trabajar, no hay que trabajar, no hay que producir, no piense. Diga como yo le digo, haga como yo le digo y no piense. Y le robaron la libertad de producción y de prosperidad al pueblo latinoamericano. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos trajo a verdadera libertad. Damos gloria al Señor por su palabra, que es viva y establece los principios de fe y de conducta en nuestros corazones. Ahora entienda esto. El Señor dice en su palabra que su sangre nos libró de la maldición. ¿Cuántos lo creen? Usted es libre. Somos libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entienda eso. Imagine la empresa que usted puede crear para alcanzar las misiones, para bendecir a los misioneros. Imagine, joven, todo lo que usted puede lograr con lo que está aprendiendo en la universidad o en la escuela o en el colegio. Todo lo que usted puede lograr porque usted ya habla 2 o 3 idiomas. Imagine todo lo que usted puede hacer para que el evangelio del Señor Jesucristo sea conocido en los lugares más remotos de la tierra. A eso nos llamó Dios, a ser liberadores de riquezas. Y si estos principios le pueden bendecir, yo creo con certeza que usted podrá usarlos y Dios multiplicará no solo a usted, pero a su descendencia en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Agradezco al Señor e ao nosso pastor pela oportunidade. A paz do Senhor.